Hay una iniciativa que propone el presidente López Obrador y que está respaldado también por Claudia Sheinbaum, del Poder Judicial. Esta iniciativa propone que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados también del Tribunal Electoral Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito. En total, un poco más de 1,600 cargos judiciales irían a las urnas, a los que podrían pues postularse miles de abogados para poder aspirar a estos importantes puestos. Pero, ¿qué significa una reforma de este tipo? ¿Cuáles son las cosas que cambiarían? ¿Seguiríamos mejor? ¿Estaríamos peor? Para ponernos al respecto con este tema, ya tenemos en la línea a María Elena Morera, y es la presidenta de la organización Causa en Común. La saludamos con muchísimo gusto desde Sonora. Muy buenos días, María Elena. Buenos días, Priscila. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues mira, sí, efectivamente, pues no hemos todavía cambiado de gobierno. Estamos ya en los últimos meses del presidente López Obrador, y sin embargo están en el debate público, me parece que tres temas importantes: la reforma judicial, la sobrerepresentación que quieren tener en Morena, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, y luego dos reformas, porque recordemos que el presidente en febrero mandó 20 reformas. De estas, 2 son legales y las otras 18 constitucionales, es decir, para las constitucionales necesita las 3/4 partes del Congreso, pero para las legales no, con mayoría simple las tiene. Entonces, ya este fin de semana el presidente mandó un decreto sobre la ley de amnistía y la ley de amparo. Está en discusión, y me parece que esta discusión va a seguir en los meses próximos, que es la sobrerepresentación en las cámaras. Y bueno, por último, la reforma judicial, que como tú bien señalas, pues es una reforma de gran escala. El problema, yo te diría, Priscila, es que esta reforma no atiende los problemas de justicia penal, familiar, laboral, administrativa, ni presenta ninguna solución para la creciente impunidad que vivimos en el país. Y esto es lo que me parece grave, porque si tú le preguntas a la gente, oiga, los jueces son corruptos, lo más seguro es que por las mañaneras que hayas escuchado vas a decir, claro que son corruptos. Si alguna vez has tenido un problema y has tenido que estar enfrente de un juez, también lo más seguro es que digas, pues no resolvió a mi favor y por eso los jueces son corruptos. Sin embargo, lo que está en el fondo de esto es que necesitamos hacer efectivamente una reforma al Poder Judicial, pero no la reforma planteada por el presidente, porque la reforma que plantea el presidente principalmente es lo que ahorita está en la escena pública, que significa que quieren que escojamos a los jueces por la vía electoral. Tú imagínate que tienes que escoger entre gente que ni siquiera sabes si tiene la potencialidad para llevar un juicio o no. Tú vas a escoger a ciegas, ¿no? Como si llegas a un restaurante y te presentan una carta y la carta está escrita en chino, y entonces pues vas a escoger lo que te parezca el signo más bonito o el más simpático, pero no vas a saber a quién estás escogiendo. El único país que tiene elección de jueces y magistrados es Bolivia. Lo tiene a partir de la Constitución de 2009, han tenido 2 elecciones y ha sido un verdadero fracaso. Entonces sí me parece que estamos ante una situación muy complicada, porque no va a mejorar la justicia, por el contrario, creo que va a crear muchos más problemas de los que ya tenemos en el Poder Judicial. Otro de los puntos interesantes de esta reforma es que sugiere que desaparezcan dos salas de lo civil y lo penal, y que los asuntos se resuelvan en pleno, habiendo pues una gran cantidad de asuntos por resolver, que llevar a pleno pues algunos casos quizás alentaría también el acceso a la justicia para... me imagino, lo que se me viene en la cabeza es una mesa llena de expedientes sin resolver. Así es, si de por sí estamos viendo que hay una, pues que
tienen una cantidad de trabajo que ni siquiera lo pueden hacer. Tú imagínate ahora con esta reforma, ¿no? Que ya no hay dos salas y entonces todo lo tienen que resolver juntos, pues ¿cuándo lo van a resolver? Entonces tampoco nos va a llevar a una justicia pronta y expedita, como dice el documento en los párrafos anteriores a la reforma. Creo que lo estamos haciendo mal. Ojalá Claudia pueda llegar a un acuerdo con el presidente para que se le dé oportunidad de que realmente se pueda discutir, ¿no? Y que se pueda discutir entre gente que sabe del tema, ¿no? Que tendrían que ser juristas, expertos en el tema, sociólogos, personas expertas en política pública, para que realmente, mira, si ya tenemos la oportunidad de resolver el tema de justicia en México, que lo hemos estado esperando por muchísimo tiempo y hemos perdido oportunidades muy importantes, ¿por qué no hacerlo bien y hacer que la gente realmente pueda acceder a la justicia en este país? Efectivamente, sobre todo pues sabiendo unos porcentajes por ahí que pudieran resultar escandalosos si hacemos un comparativo de número de denuncias y número de casos que sí se resuelven con alguna sentencia, quizás condenatoria para quienes realmente cometieron un delito. Otro dato interesante, María Elena, que me llama la atención de esta reforma es que la primera elección de todos estos cargos judiciales, estamos hablando de más de 1,000 cargos judiciales que se llevarían a elección popular, sería en junio de 2025. Pero ¿cuánto costaría llevar a cabo una elección de este tipo? Pues mira, costaría muchísimo dinero. Realmente no tengo el cálculo de cuánto, pero sería tirar el dinero a la basura. Sería tirar el dinero a la basura, porque tú imagínate que la gente va a ir a votar por alguien que ni siquiera conoce. Además, tiene el riesgo, pues, que todos los elegidos van a ser gente cercana a una misma ideología, porque la gente se va a inscribir para poder llegar al cargo. Realmente los que tienen el poder de inscribirlos en la lista final sería pues los legisladores, el presidente y el poder judicial. Y luego entre estos pues la gente va a ir a elegir. ¿Y a quién vas a elegir si no conoces nada de esto? Pues vas a elegir pues el apellido que te resulte conocido quizás, o vas a elegir el que te hayan dicho tus amigos, porque además no se supone que no se va a hacer no se van a hacer campañas, ¿no? Entonces, ¿quién va a conocer a esta gente? ¿No? Además, como tú bien decías al principio, necesitas 10,000 nombres para que de ahí salgan 1,400 nombres. Entonces es completamente absurda. Eso tiene su origen en el enojo que tiene el presidente con la Suprema Corte, que no resolvió a su favor algunos de los asuntos que él mandó, y entonces lo que quiere es destruir esta Corte, quitar a todos los ministros, poner nuevos ministros que sean a modo. Y básicamente yo creo que al final del día no van a hacer la elección de todos los jueces y magistrados a nivel nacional, los van a hacer a nivel federal, ¿no? Que el número de jueces es mucho menor, pero el problema pues es el mismo. Vamos a tener un problema de que van a terminar llegando gente que es afín a quien los eligió, y entonces si a ti te eligió Morena, ¿no? O si te eligieron pues también los legisladores de Morena o el presidente, tú no le vas a deber tu cargo al haber hecho bien tu trabajo y tener una carrera dentro del Poder Judicial, sino que tú le vas a deber tu trabajo a un grupo o a una persona en específico, y en el momento que te llegue un caso no lo vas a resolver conforme a derecho. Tú lo que quieres es preservar tu lugar como juez, y entonces lo vas a resolver conforme te digan. Y también no deja de estar ahí el riesgo latente que con un país donde el 30% del territorio está tomado por el crimen organizado, pues ¿por qué los criminales no van a poner a su candidato? ¿No? ¿O por qué los grupos económicos de poder no van a poner a su candidato? Claro que lo van a poner. Si en México todo pasa.
Pues habrá que estar muy pendientes y sobre todo alzar la voz, organizaciones, la sociedad civil, que muchas veces de manera organizada tiene pues bastante peso en las decisiones y sobre todo también en informar a la sociedad que, como bien decías, María Elena, muchas veces no tiene contextos de estos temas y que Exacto. únicamente pasan por su cabeza ciertos nombres, ciertas situaciones, pero al final de cuentas no tiene acceso a esta información que es tan importante, que si los llevas a las urnas a elegir los nombres de los ministros, pues únicamente pues van a tener el contexto de lo que han escuchado quizás por las mañaneras, pero no una información real que los lleve quizás a ejercer un voto pues informado y también una de las decisiones más importantes pues de nuestro país. María Elena, muchísimas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar? Sí, mira, solo agregar que en YouTube hay un video de una entrevista que le hacen al periodista Rafael Archondo de Bolivia, donde él explica cuál ha sido el fracaso de esta reforma, que ya en Bolivia tiene 2 elecciones y donde se pueden dar cuenta que no sirvió más que para dar espacio a gente que no tiene la más mínima idea de lo que significa llevar a cabo un juicio. Sería interesante, quien se quiera meter un poco más a fondo, que escuchen esta entrevista en YouTube, se la hace el periodista Leo Zuckerman. Muchísimas gracias, María Elena. Al contrario, muchas gracias a ti. Ay, mira, ¿y sabes qué? Y agregaría otra cosa que me parece importante. Que el gran dilema que tiene Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México y que ganó por una mayoría muy amplia, es que para llevar a cabo los programas sociales que ella quiere crecer, y que tiene razón en crecerlos porque la gente necesitamos un México más igual, no más desigual. Para esto necesitaría crecer el país un 4% anual, y esta reforma es una piedra en el camino, porque si no hay certidumbre jurídica, no van a venir inversiones extranjeras, ¿no? Que es por lo que se ha movido en estos días el dólar. Y claro que va a haber inversionistas, pero van a ser los multimillonarios de siempre, que se seguirán haciendo más ricos, o nuevos empresarios, amigos de los gobernantes, y esto significa un costo elevadísimo para el Estado mexicano, porque lo que va a ganar México con inversiones a modo, pues va a ser mucho menos que lo que ganaría con inversionistas de alto nivel. Así es, y noticias de este tipo, como tú bien mencionas, tienen la capacidad hasta de mover el precio del dólar, tienen la capacidad de influir fuertemente en quienes se acercan al país y quienes pueden impulsar el crecimiento del país a manera de inversión. Pues habría mucho que meditar y que pensar, y sobre todo que poner sobre la mesa de quienes toman las decisiones de nuestro país antes de quizás hacer algún pronunciamiento. María Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y como siempre pues agradecidos con tenerte en Proyecto Puente. Con mucho gusto, hasta luego.